Ya, entonces para seguir hablando de lo que es la evaluación cuantitativa y cualitativa de la orina, tenemos que hablar sobre el análisis de orina, ya que aquí es donde nos vamos a obtener diferentes datos al evaluar la orina que nos van a ayudar a determinar si el paciente tiene algún padecimiento renal o incluso algún padecimiento de otro tipo. Ya, entonces tenemos que en el análisis con tira reactiva y el examen microscópico de la orina están indicados para la evaluación clínica de la función renal, tanto por una enfermedad renal aguda o crónica. Y Doctora, también nos es, ¿sí? ¿cuál es tu nombre, Mista? Janet. Janet, por favor, denme una pausa de unos 5 minutitos. Ya. Un segundito, no se vaya. Bueno, entonces estábamos hablando de el examen de orina. Entonces, uno de de las cualidades que podemos encontrar es la densidad específica de la orina. Entonces, esta densidad específica es la relación entre el peso de la orina y una cantidad igual del peso de agua. Y esta se usa a menudo en los centros clínicos para proporcionar una rápida estimación de la concentración de solutos que se encuentran en la orina. Entonces, cuanto mayor concentrada sea la orina, obviamente va a aumentar su densidad específica. También en la mayoría de los casos, la densidad específica de la orina aumenta linealmente al hacer la osmolaridad, como pueden ver en el gráfico de la derecha que es tomado de Guyton. Sin embargo, debemos recordar que esta densidad específica es una medida del peso de solutos en un volumen dado de orina. Y por otro lado, la osmolaridad está determinada únicamente por el número de moléculas de soluto en un volumen dado. Esta densidad específica de la orina es de aproximadamente 1.010 gramos, ya que se mide sobre gramos por mililitros, y un rango típico es de 1.005 hasta 1.030, teniendo, como ya dije, un estimado de 1.010. Y esto es un aproximado a una osmolaridad de la orina de 300 miliosmoles sobre kilogramo en un campo. Entonces, esto nos va a indicar que la orina sea isoosmolar. Valores más altos o más bajos van a representar qué tan concentrada está la orina o qué tan diluida está respectivamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de que la cantidad de la densidad específica sea menor a 1.005 gramos por mililitro, vamos a tener un caso de hipostenuria, es decir, que la orina está demasiado diluida. Ya hay diferentes ejemplos en los cuales se puede dar una hipostenuria persistente, como la diabetes insípida, la ingestión compulsiva de agua, la hipopotasemia grave, la hipercalemia, edema por lesión cerebral, por ejemplo en una cirugía cerebral y también en insuficiencia renal aguda y en algunos defectos tubulares renales. Por el contrario, si es que esta densidad es mayor a 1.030 gramos por mililitros, vamos a tener un caso de hiperestenuria. Igual hay causas que pueden provocar esto, como por ejemplo una pérdida excesiva de agua. Esto se da especialmente en pacientes ancianos y pediátricos, diabetes mellitus, también el síndrome de excreción inapropiada de la hormona antidiurética y en insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, bueno, en esta diapositiva lo único que resaltar es que, como ven en la imagen tomada de Guyton, en el eje horizontal está especificada la densidad de la orina sobre gramos por mililitros y en el vertical la osmolaridad. Y cuanto mayor es la densidad, como pueden ver, también es más alta la osmolaridad. Pásale. Ya, otra característica que podemos obtener con las tiritas reactivas en los exámenes de orina es el pH. Entonces nos decía que la orina puede alcanzar un pH mínimo, es decir, ácido de 4.5 a un alcalino de 8.0. Sin embargo, por lo general fluctúa de entre 5 a 6.5. Bueno, en realidad estos valores del pH van a estar modificados porque dependen del equilibrio ácido-base sanguíneo, ya que por lo general la orina nos va a reflejar en qué situación está la sangre, si está alcalina o ácida. También van a cambiar dependiendo de la función renal, que ya voy a explicar más adelante, y también según la dieta o fármacos, y asimismo la exposición de la muestra de orina, en qué ambiente está o cuánto tiempo está. Entonces, como pueden ver en esa imagen, tenemos lo que ya conocemos, que ya expuso otro grupo, que lo normal es que se excreten ácidos y también se reabsorbe el bicarbonato, se reabsorbe hacia la sangre. Entonces aquí, con una prueba de pH en la orina, nosotros podemos saber si es que existe algún defecto renal o alguna tubulopatía, ya que puede haber un problema y por esto no se reabsorbe el bicarbonato, o puede haber una incapacidad de los túbulos para excretar los ácidos. Pásale.
Ya, entonces aquí, como les decía, tenemos que cuando el pH sea mayor a 6.5 vamos a tener una orina alcalina. Esta se puede dar en diferentes escenarios, por ejemplo, en dietas vegetarianas, ingesta de diuréticos, alcalosis respiratoria, vómitos, acidosis metabólica, y una que me parece importante mencionar es la acidosis renal tubular distal. Bueno, lo que va a pasar aquí es que va a producir una orina alcalina por el hecho de que no se puede, va a estar disminuida la excreción de ácidos. Por otro lado, entonces como va a estar disminuida la excreción de ácidos, lo que va a pasar es que en el cuerpo, o sea, en los túbulos renales, van a estar aumentados estos ácidos, sin embargo, en la orina estos no se van a poder excretar y es por esto que la orina va a estar alcalina. Por otro lado, cuando el pH es menor a 6, vamos a tener una orina ácida que se puede dar en diabetes, en cetoacidosis diabéticas, diferentes infecciones, por ejemplo, por la Escherichia coli, en la fiebre, acidosis respiratoria, y tenemos en este caso la acidosis tubular proximal, que al contrario de la otra, esta en cambio tiene un problema de que no se puede reabsorber el bicarbonato. Entonces se produce por una tubulopatía en el túbulo proximal y al no poder reabsorber el bicarbonato, la orina no va a ser alcalina, sino que va a ser ácida. Pásale. Ya. Por otro lado, tenemos la presencia, o sea, la tirita reactiva de la orina puede encontrar la presencia de proteínas, sobre todo de la albúmina. Entonces, solo para recordar la estructura del glomérulo, como recordaremos, las proteínas de alto peso molecular no van a pasar por el filtrado glomerular. Algunas proteínas de intermedio peso molecular puede pasar una pequeña fracción. Sin embargo, las que sí logran pasar son las proteínas de bajo peso molecular. Sin embargo, estas se reabsorben en el 95%. Aquí también tenemos los datos fisiológicos, ya que fisiológicamente es normal que en la orina haya 0.3 gramos sobre decilitros en 24 horas, y se considera patológico cuando hay mayor a 150 miligramos de proteínas durante 24 horas. Y por mencionar a la albúmina, que también se puede encontrar a la orina, pero siempre en cantidades inferiores de 15 a 30 miligramos por 24 horas en una situación fisiológica. También hay que saber que hay ciertas situaciones fisiológicas en las que se puede encontrar una cantidad mayor de proteínas o de albúmina. Sin embargo, esto no significa que haya alguna anomalía de la barrera de filtración glomerular o algún tipo de tubulopatía. Entonces, por ejemplo, tenemos a la proteinuria de estrés que se produce durante el ejercicio físico intenso y prolongado. También hay proteinuria que acompaña la fiebre alta, en los picos hipertensivos y también en la insuficiencia ventricular derecha y también en los casos de policitemia. Pásale. Ya, entonces, cuando esto es patológico, entonces como ven en el esquema izquierdo superior, en un riñón sano no se filtra la albúmina en gran cantidad, sin embargo, en un riñón dañado, en la orina sí vamos a tener la albúmina. Y como ven en la imagen de la derecha, aquí tenemos un esquema sacado de Guyton, que como vemos sí se van a filtrar proteínas, sobre todo de bajo peso molecular, pero como ven en el túbulo proximal se da una reabsorción del 95% y por eso es que tenemos una excreción de solo hasta 150 miligramos sobre decilitro. Entonces, si nosotros ya en el examen de orina encontramos una proteinuria mayor a 150 miligramos al día, vamos a tener que identificar de dónde, o sea, qué es lo que está dañado. Entonces, vamos a tener así. Si es que en la orina encontramos proteínas con un peso molecular intermedio, esto quiere decir que el capilar glomerular está dañado, ya que normalmente estas proteínas no pasan. Por otro lado, si tenemos una cantidad excesiva de proteínas de un peso bajo, aquí no va a estar dañado el glomérulo, ya que es normal que estas pasen. Sin embargo, lo que va a estar dañado es el túbulo, va a haber una tubulopatía, porque lo que no está funcionando es la reabsorción en el túbulo proximal y es por esto que hay la excreción de proteínas. Entonces, viendo de cuáles son las proteínas que nosotros tenemos en el examen de orina, podemos saber cuál es la estructura en el riñón que está dañada. Y por último tenemos por sobreflujo, que es cuando por una alteración que no tiene nada que ver con el riñón, hay una cantidad excesiva de proteínas que supera la reabsorción de los túbulos. Pásale. Ya, otra característica que puede encontrar la cintilla reactiva de la orina es la glucosa. Entonces, como ven, esta que dice tabla 27.1 es tomada de Guyton, nos dice que la glucosa sí se filtra, sin embargo, es reabsorbida en su totalidad, en el 100%. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nos dice que la glucosuria ocurre típicamente cuando la concentración de glucosa plasmática, es decir, en sangre, es superior a 180 o 200 miligramos por decilitro. Entonces, esto nos puede indicar
que hay una patología en el riñón. Sin embargo, como sabemos, en patologías como la diabetes, donde la concentración plasmática de glucosa es superior, esto lo explicaría. Pero ¿qué pasa si es que aún así tenemos glucosuria, pero no tenemos ninguna alteración metabólica y tampoco tenemos hiperglucemia? Entonces es aquí cuando debemos sospechar de una tubulopatía. Entonces este, por ejemplo, es el síndrome de Fanconi, que es un trastorno de los túbulos proximales renales, que como pueden ver en el esquema es que se filtra la glucosa, pero este trastorno no permite que el túbulo proximal reabsorba diferentes elementos como la glucosa, y es por esto que esta va a estar presente en la orina. Pásale. Ya. Otra sustancia que se puede encontrar en el examen de orina son las cetonas. Ahora Las... puedes salga, Sí, mande. regresa a la lámina anterior. Ya. Ya. Quería referirme a este gráfico, es un gráfico muy bonito. Justo nos habla acerca de la reabsorción de la glucosa, ¿no? En el túbulo contorneado proximal. Ahí hay unos canales, unos receptores para glucosa, que se llaman el SGLT1 y SGLT2. Ustedes pueden ver en la lámina que pone Janet, ¿no es cierto? Fíjense ahora que desde el año pasado se acaba de autorizar un medicamento para la diabetes que tiene un mecanismo de acción muy interesante, el cual es bloquear, bloquear el canal, bloquear los receptores de SGLT2 que ustedes ven ahí en el gráfico. ¿Qué pasaría si con un medicamento logramos bloquear ese canal ahí? ¿Qué se imaginan que pasaría? Que se disminuiría la reabsorción de glucosa y eso ayudaría a los pacientes diabéticos. No, no se disminuiría la reabsorción. A ver, repíteme, ¿que se O disminuiría? sea, si es que se bloquearían los EGLT2, ¿Ya? ya al bloquear, porque estos son los que absorción, entonces al bloquearlos se bloquearía la reabsorción de glucosa. ¿Ya? ¿Y de ahí qué Esto pasaría? ayudaría porque los pacientes diabéticos tienen un exceso de glucosa en sangre, porque por lo que no. Exactamente. Los pacientes empiezan a orinar toda la glucosa que tienen. Empiezan a orinar, aparte de la glucosa, sodio, y se controla de mejor manera la diabetes. Mejoran de manera muy importante. Está recomendado ahorita ya en varias guías internacionales usar medicamentos a través de la fisiología. Miren, usamos la fisiología con un medicamento para beneficiar al paciente. Es un mecanismo de acción muy novedoso, el bloqueo de esos canales. Yo lo estoy empezando a usar con los pacientes y aparte de eso tiene un efecto antiinflamatorio en las células del riñón. Todos los pacientes que tienen problemas renales mejoran. Continúe, Janet, por favor. Listo, doctor, pásale que ya. Entonces, otra sustancia que podemos encontrar en la orina son las cetonas. Entonces, si hay cetonas en la orina, esto se va a asociar con cetoacidosis diabética, toxicidad por salicilatos, intoxicación por alcohol isopropílico y estados de inanición como en la cetoacidosis alcohólica. Ya, entonces aquí hay un factor interesante que es que la tira reactiva de orina detecta diferentes cetonas. Por ejemplo, detecta el acetoacetato, pero no detecta una cetona llamada beta-hidroxibutirato. Entonces, los pacientes que tienen esta intoxicación con estas cetonas, como único cuerpo cetónico, no lo va a detectar la tira reactiva de orina. Entonces, este escenario nos decía que puede ser común en los pacientes que tienen una cetoacidosis alcohólica. Y también un factor interesante era que medicamentos como el captopril tienen grupos sulfidrilos que pueden resultar una tira reactiva de orina, pero va a ser falsa positiva para cetonas. Pásale. Ya. Otro factor muy importante es la sangre, que cuando hay sangre en la orina se llama hematuria. Sin embargo, la parte clínica la va a comentar mi compañero más adelante. Lo que les voy a mencionar en este caso es que si la tira reactiva de orina es positiva, esta va a indicar tres posibilidades. Puede haber hematuria, hemoglobinuria o mioglobinuria. Entonces, es por esto que si sale positivo es necesaria la observación del sedimento en la muestra de orina centrifugada para que se oriente el diagnóstico. Si hay eritrocitos, vamos a estar en presencia de hematuria. En el caso contrario, si es que ya realizamos esta prueba y no existen los eritrocitos, debe realizarse el diagnóstico diferencial entre hemoglobinuria y mioglobinuria. Entonces es por esto que es imprescindible, como ocurre en la proteinuria, que su positividad se confirme mediante el estudio microscópico y se cuantifique.
Ya, también esto lo va a hablar más adelante mi compañero, sin embargo, se considera patológico más de 5 hematíes por campo. Ya, entonces como pueden ver en la imagen de la derecha, por ejemplo, nosotros podemos encontrar mioglobinuria en el caso de la rhabdomiolisis, que es cuando el músculo se ha dañado y estas sustancias pasan a la sangre y por esto los podemos encontrar en la orina. Pásale. Ya. Otras sustancias que podemos encontrar es la esterasa leucocitaria y los nitritos. La esterasa leucocitaria corresponde a una enzima que van a secretar los leucocitos. Entonces, primero hablando de la esterasa leucocitaria, tenemos que esta positividad se va a corresponder cuando existen más de 3 leucocitos por campo, es decir, cuando los vemos en el microscopio, y esto va a indicar una actividad de la esterasa leucocitaria de los gránulos leucocitarios. Al igual que los anteriores que ya mencioné, este también requiere su confirmación y cuantificación por microscopía directa. Entonces se va a considerar patológica la presencia de mayor de 5 a 10 leucocitos por campo. Sin embargo, esto ya les hablaré más adelante en el examen microscópico. Ya, entonces, pero si es que esto sale positivo, si es que nosotros tenemos esta esterasa leucocitaria, podemos sospechar de un diagnóstico, ya que esto nos va a indicar una inflamación o una infección del tracto urinario o de la región pélvica. Sin embargo, uno no puede diagnosticar esta infección del tracto urinario solo por la presencia de leucocitaria en una tira reactiva. Esto es debido a que existe lo que nosotros conocemos como piura estéril, es decir, cuando existen leucocitos en la orina, pero no hay presencia de ninguna bacteria. Entonces, esto se pueden dar en diferentes casos. Por ejemplo, cuando un paciente está tomando antibióticos, en casos de deshidratación, en casos de litiasis, glomerulonefritis, etc. Entonces, es por esto que si sale positiva, aún así necesitamos realizar exámenes complementarios, ya que, como les digo, existe esta característica de la piura estéril. Ya, por otro lado tenemos a los nitritos. Estos nitritos son el resultado de la conversión de nitratos en nitritos. Y esta conversión se produce en diferentes infecciones, sobre todo en infecciones por organismos gram negativos, que van a ser los encargados de realizar esta conversión. Entonces, igual, si encontramos nitratos en la orina, esto nos va a orientar a una infección del tracto urinario por bacterias gram negativas, como por ejemplo Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae o diferentes especies de pseudomonas. Entonces nos decía que si es que ya tenemos la presencia de esta esterasa leucocitaria y nitritos en la tira reactiva de orina, esto es muy sugestivo de que exista una infección del tracto urinario. Pásale. Ya. Otra de las cosas que podemos encontrar es la bilirrubina y el urobilinógeno, que vamos a tener una orina de color naranja significativo. Sin embargo, estas características físicas ya hablaremos más adelante. Entonces, es que encontramos bilirrubina, esta bilirrubina conjugada no suele estar presente en la orina de pacientes con niveles normales de bilirrubina sérica. Entonces, la presencia de bilirrubina conjugada nos va a sugerir que existe una enfermedad hepática grave o una ictericia obstructiva. También se pueden producir resultados falsos positivos si es que el paciente está tomando clorpromacina, que es un neuroléptico. Y también se puede producir resultados falsos negativos si el paciente está tomando ácido ascórbico. Y en la parte derecha tenemos al urobilinógeno, que este urobilinógeno se produce en el intestino y se produce a partir del metabolismo de la bilirrubina y luego se reabsorbe y se excreta en la orina. Una tira reactiva de orina positiva para urobilinógeno suele ser el resultado de una anemia o una necrosis hepática, pero en realidad no suele ser por causas obstructivas. ¿Pásale? Ya, entonces esos son los elementos que se pueden encontrar por el método de la tirilla reactiva en la orina. Sin embargo, como mencioné, varios de estos necesitan ser confirmados en el examen microscópico por la técnica cuantitativa. Entonces, en el examen microscópico se va a evaluar el sedimento urinario y está indicado para pacientes con anomalías en la tira reactiva de orina o análisis de orina automatizado, también en la sospecha de glomerulonefritis, en la insuficiencia renal aguda, también en la insuficiencia renal crónica y también es posible en la insuficiencia renal crónica, pero recién diagnosticada. Pásale. Ya, entonces lo primero que yo les voy a hablar es de los eritrocitos. Entonces, estos eritrocitos en la orina es interesante, ya que se puede suponer que su origen es en cualquier lugar
a lo largo del tracto genitourinario o incluso desde el glomérulo hasta la uretra. Es por esto que nosotros tenemos que hacer una evaluación de la morfología de los eritrocitos que encontramos. ¿Esto por qué? Porque si vamos a tener los eritrocitos isomorfos, es decir, que todos tienen la misma forma, o los dismórficos, que van a ser de una forma variante. Entonces, si es que nosotros encontramos eritrocitos isomorfos, es decir, que tienen el mismo tamaño, la misma forma, estos nos van a indicar, o sea, es tal vez que surgen de un proceso urológico que causa una hemorragia en el tracto genitourinario. Entonces, si es que tenemos estos isomorfos, nosotros podemos orientarnos a un diagnóstico como un tumor, un cálculo o una infección que produzca esta hemorragia en el tracto genitourinario. Sin embargo, si nosotros encontramos los eritrocitos dismórficos, que tienen diferente forma, diferente tamaño, tienen diferentes nombres, por ejemplo, los acantocitos, que son los que están viendo en la imagen, que están señalados, que son una forma específica de eritrocitos dismórficos que van a tener una característica, que son protuberancias en forma de vesículas. No sé si pueden ver que están ahí redonditos, pero tienen esas vesículas al lado. Ya, si es que se encuentran esto nos va a orientar a un diagnóstico de que el sangrado es a nivel glomerular. También algo importante es que los acantocitos y los cilindros de eritrocitos son muy específicos en las glomerulonefritis, porque como les dije, indica sangrado glomerular y estos deben impulsar a que se haga una evaluación. Pásale. Ya, y por último yo les voy a hablar de los leucocitos. Entonces los leucocitos también los podemos encontrar en el sedimento urinario y evaluarlos mediante microscopía. Entonces los leucocitos en orina los vamos a conocer como piuria, que es lo que ya les hablé un poquito anteriormente. Entonces esta piuria se va a referir al exceso de leucocitos en la orina y se lo va a categorizar cuando hay 4 leucocitos por campo. Entonces la causa más común de que existe una piuria es una infección del tracto genitourinario. Entonces, como ya les había yo explicado, esto simplemente es necesario realizarlo porque va a existir casos donde exista una piuria estéril, que como les dije es la presencia de leucocitos en la orina, pero en el contexto de un cultivo bacteriano negativo, es decir, no existe bacterias y no se da por una infección. Entonces hay diferentes, como ya les mencioné, hay muchas causas que pueden producir esta piuria. Aquí también les voy a agregar la tuberculosis micobacteriana, la nefritis intersticial aguda, también a veces es causada por antibióticos o por el uso de inhibidores de la bomba de protones. Y otro factor que también puede causar esta piuria estéril son la presencia de cálculos renales y el rechazo del trasplante del riñón. Pásale. Bueno, en cuanto a la presencia de eosinófilos en la orina, pues estas se van a visualizar mediante tinciones de Wright o de Hansel. La presencia de eosinófilos en la orina puede ser indicativa de una reacción alérgica, también ciertas enfermedades aterotrombólicas, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, en una vasculitis de vasos pequeños, en ciertas infecciones del tracto urinario, también en enfermedades prostáticas o infecciones parasitarias. Pero dada la escasa sensibilidad y especificidad de esta, pues limitan la utilidad, ¿no?, del análisis de eosinófilos en la orina. Bueno, hablando un poquito de las células epiteliales que podemos encontrar en el análisis de orina, existen 3 tipos: las células epiteliales tubulares renales, las células epiteliales de transición y las células epiteliales escamosas. Las células epiteliales tubulares renales tienen núcleos centrales grandes y son de 1.5 a 3 veces más grandes que los leucocitos. Estos pueden verse junto con cilindros pigmentados, que ya posteriormente les hablaré de los cilindros, esto en el contexto de una necrosis tubular aguda. En cuanto a las células epiteliales de transición, estas se van a originar en cualquier lugar, desde la pelvis renal hasta la uretra proximal, y son ligeramente más grandes que las células epiteliales tubulares renales. Por último, las células epiteliales escamosas. Estas son grandes e irregulares, tienen núcleos centrales pequeños y se derivan de la uretra distal o de los genitales, y su presencia denota básicamente orina contaminada, ¿no?, por secreciones genitales. Siguiente. Los cilindros. ¿Por qué tienen forma de cilindros? Porque estos se forman dentro del lumen tubular y existen varios tipos de cilindros. Tenemos normalmente la presencia de cilindros hialinos, ¿no?, que están compuestos por la proteína de Tom Horsford, que también es conocida como la uromodulina.
Y estas suelen estar precipitadas en el contexto de deshidratación o el ejercicio intenso. También tenemos los cilindros pigmentados. Son pigmentados, ¿por qué? Porque hay una adhesión de productos de degradación metabólica, ¿no? Y está presente en ciertas patologías que básicamente producen mayor degradación metabólica, como en una anemia hemolítica, la rhabdomiólisis, en una hiperbilirrubinemia, o también estos pigmentos pueden ser aportados, ¿no?, por ciertas drogas, entonces, como la fenocipridina. Los cilindros grasos, estas se forman por la ruptura de células epiteliales ricas en lípidos y son patognomónicas del síndrome nefrótico, ya que en esta pues existe básicamente la fuga, ¿no?, por este daño glomerular de proteínas y de estos compuestos grasos. Tenemos a los cilindros séreos. Estos no son específicos y suelen asociarse con enfermedad renal severa de larga duración. En los cilindros marrones oscuros, estos son fuertemente sugestivos de la necrosis tubular aguda. Siguiente. También tenemos cilindros granulosos. Estos se forman por la ruptura de cilindros celulares o también se forman por agregados proteínicos, ¿no? Y suelen estar presentes en el contexto también de una enfermedad renal crónica. En cuanto a la presencia de cilindros eritrocitarios, estas nos indican daño glomerular en el contexto de una glomerulonefritis post-estreptocócica o causada por el lupus eritematoso sistémico. Y también pueden estar presentes en el infarto renal. También tenemos cilindros leucocitarios. Estos generalmente nos hablan de una presencia de inflamación o de una infección. Pueden estar presentes en la pielonefritis, en una nefritis intersticial aguda y también en una glomerulonefritis post-estreptocócica. Y también pueden existir cilindros bacterianos. Estas, al igual que los leucocitarios, nos indican una infección, ¿no? Y claro, generalmente están acompañados de estos cilindros leucocitarios de los anteriormente mencionados. Siguiente. En cuanto a la presencia de cristales, igual existe gran cantidad de cristales. En primer lugar tenemos al oxalato de calcio. Estos cristales suelen tener una forma octaédrica o de un sobre. Parecen cuadrados pequeños cruzados por líneas diagonales que se intersectan. Bueno, puede existir en la orina después de ingerir alimentos ricos en oxalato, ¿no?, como el tomate, ajo, naranjas. O en estados patológicos los podemos encontrar en intoxicación por etilenglicol, en una diabetes mellitus, en una enfermedad renal crónica grave o por la ingesta de altas dosis también de vitaminas. Los cristales de ácido úrico pueden aparecer de diversas formas. Las más características son la forma de diamante o de prima rómbico. También constituidos, ¿no?, por cristales arracimados y en ocasiones pueden tener 6 caras. Estos lo podemos encontrar en patologías como gota, el metabolismo de purinas aumentada, las enfermedades febriles agudas, la nefritis crónica y el síndrome de Lesch-Nyhan. Los cristales de fosfato de calcio, estos suelen tener una forma de aguja, que forman grupos, ¿no?, en formas de estrellas, como lo podemos observar en la imagen. Pueden estar presentes en la nefropatía aguda por fosfato y generalmente cuando el pH urinario es mayor a 6.5. El siguiente. Tenemos a los cristales de fosfato de magnesio y amonio, también conocidos como los cristales de struvita. Estos suelen tener una forma, ¿no?, similar a la tapa de un ataúd y aparecen en el contexto de una infección crónica del tracto urinario producido por microorganismos productores de ureasa, como el Helicobacter pylori, el Proteus o la Klebsiella. También tenemos a los cristales de cistina. Estos suelen tener una forma característica, son hexagonales y aparecen en patologías como la cistinuria. La cistinuria es un defecto, ¿no?, de la reabsorción de cistina a nivel del
de la porción proximal del túbulo renal es una enfermedad hereditaria. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos de la medición de la excreción de proteínas de albúmina. Como ya le explicó mi compañera, la proteinuria está compuesta en su mayoría por la albúmina, pero pueden estar presentes otras proteínas, incluidas las proteínas de bajo peso molecular derivadas del riñón, también inmunoglobulinas monoclonales, cadenas ligeras, mioglobina y hemoglobina. En cuanto a la proteinuria de bajo peso molecular, esta es más común, ¿no?, encontrar en enfermedad tubulointersticial o en una disfunción tubular proximal generalizada, denominada síndrome de Fanconi, mientras que el predominio de albuminuria se debe más a un proceso glomerular. Bueno, aquí pues vemos las definiciones, ¿no?, de proteinuria y albuminuria. La proteinuria detectada por la tira reactiva de orina siempre debe cuantificarse, y la cuantificación de la proteinuria se realizaba tradicionalmente con una recolección de orina de 24 horas. Esta mide todas las proteínas presentes en la orina, pero debido a los desafíos en la viabilidad, la precisión y la adherencia del paciente, la medición de la proteinuria ahora se realiza determinando la proporción, ya sea de proteína o de albúmina, con la creatinina. Esto en muestras aleatorias. Bueno, entonces tenemos la relación proteína-creatinina en el círculo rojo de arriba. Lo normal son valores que van menor o igual a 150 miligramos por gramo o miligramos por día. Y claro, valores que sobrepasan esto, es decir, mayores a 150 miligramos por gramo, pero que son menores a 3.500 miligramos por gramo, son clínicamente significativos y por lo general nos indica un proceso glomerular. En cuanto a la proporción de albúmina-creatinina, en el círculo de abajo, esta mide solo la albúmina, no en la orina, y es útil para evaluar la enfermedad renal diabética, debido a que la albuminuria es uno de los indicadores más tempranos de la enfermedad renal diabética. La Asociación Americana de Diabetes, también llamada ADA, recomienda que las personas con diabetes tipo 2 se hagan la prueba todos los años y las personas con diabetes tipo 1 se hagan esta prueba cada 5 años. Claro, y los valores normales de esta proporción, ¿no?, de albúmina-creatinina son menores a 30 miligramos por gramo o miligramos por día. Bueno, en cuanto a la terminología para describir la excreción anormal de albúmina, esta ha cambiado, ya que la proporción de albúmina-creatinina en orina que va de 30 a 300 miligramos por gramo o miligramos por día, anteriormente se denominaba microalbuminuria, pero ahora se denomina albuminuria moderadamente aumentada, y niveles que sobrepasan, ¿no?, valores de 300 miligramos por gramo o miligramos por día. Anteriormente se la conocía como macroalbuminuria, pero ahora se denomina albúmina severamente aumentada. Siguiente. En cuanto a la evaluación clínica de la hematuria, como mi compañero ya había mencionado, se define hematuria a la presencia de mayor a 3 eritrocitos por campo de alta potencia. Y esta puede ser macroscópica, es decir, visible a simple vista, ¿no?, o microscópica, que solo puede ser detectada en pruebas de orina. La hematuria tiene muchas causas potenciales y una amplia gama de importancia clínica, pero debemos estar atentos a ciertos imitadores de hematuria, también llamada falsa hematuria, que esta se debe básicamente a la contaminación del sangrado menstrual en las mujeres, o incluso a ciertos medicamentos como la rifampicina, la fentoína, o a ciertos alimentos, ¿no?, como la remolacha. Siguiente. Bueno, debemos estar atentos también, o sea, ver las características de esta hematuria. Santiago. Existen dos tipos de hematuria, ¿cierto? No te estamos escuchando bien, no sé si solo soy yo. Otra cosa, ¿puedes regresarle 2 láminas más atrás? Ahí. Chicos, aquí tienen una pregunta más de la evaluación que vamos a dar. No, por favor, aquí se les voy a pedir que se memoricen los rangos de los ratios de albúmina creatinuria
para que completen, ¿sí? Por favor, sigue la siguiente. Siguiente. Y aquí también es importante, este cuadrito también es importante. ¿Cuándo saber diferenciar si la orina que está con sangre del paciente es por causa glomerular o por causa urológica? Son cosas diferentes. Son cosas, a mí no me pueden llegar pacientes que tengan sangrado de origen urológico, asimismo como a un urólogo no le pueden llegar pacientes que tengan sangrado por causa renal. Vamos a ver si nos entendemos de esta parte. Continúa, Santiago. No sé si me escuchan bien ahí, o si me escucharon la exposición. Ya. Bueno, como dijo el doctor, no es importante básicamente diferenciar una hematuria extraglomerular, incluso algunos autores lo llaman hematuria urológica de la glomerular. Y existen varias características, ¿no?, de cada una de ellas. Voy a empezar por la hematuria extraglomerular o urológica. El color de esta, macroscópicamente hablando, suele ser de color rosa o rojo. Puede existir coágulos en esta. La proteinuria suele ser menor a 500 miligramos por día. Y la morfología de los hematíes, lo cual es muy importante, ¿no? Suele ser normal en esta, a diferencia de la glomerular, que ya les voy a hablar. Y pues, los cilindros en esta hematuria suelen estar ausentes o pueden existir cilindros hialinos que básicamente, como les había mencionado, pueden estar en condiciones normales también estos cilindros. Bueno, la presencia de esta hematuria extraglomerular o urológica nos hace sospechar de alguna infección del tracto urinario o también de algún traumatismo o neoplasia maligna del tracto urinario. En cuanto a la hematuria glomerular, su color suele ser marrón o incluso lo dicen, o sea, lo llaman como que color a Coca-Cola, ¿no? Por su parecido. En esta los coágulos pueden estar ausentes, suelen estar ausentes, a diferencia de la extraglomerular. Y aquí la proteinuria es mayor a 500 miligramos por día. Y lo característico de este es que la morfología de estos hematíes son dismórficos. Y estos hematíes se los llama acantocitos, como ya les explicó también mi compañero. Y los cilindros, existen cilindros hemáticos en esta o granulosos. Y bueno, la presencia de esta hematuria, ¿en qué nos hace sospechar? Pues enfermedades, ¿no? En sí de la membrana basal glomerular. También pueden ser debidas a una nefropatía por inmunoglobulina A o cualquier forma de glomerulonefritis crónica. Y eso, doctor, en cuanto a nuestra exposición. Pues es muy bien, de aquí van a ir algunas preguntas. Me parece que este fin de semana vamos a dar la primera evaluación de lo que les he comentado. ¿Alguien más va a presentar algo? Sí, Doc, tocaría el último tema de la unidad 1. ¿Y a cómo estamos de tiempo? ¿Hasta qué horas tienen conmigo? ¿Podemos completar eso? Sí, Doc, porque íbamos a recuperar lo de la otra clase, ¿se acuerda? Ya, por favor, me dan un permisito de unos 5 minutos, ¿ya? Y seguimos. Ya, Doc. Por favor, habíamos quedado con los chicos que vamos a hacer un cuestionario elaborado por ustedes, me ponen yo lo reviso y vamos a hacer la evaluación de ahí. Eh, Pongan atención a lo que yo les voy diciendo en las evaluaciones, ¿no? Estoy con ustedes en unos minutos.
Ya estoy con ustedes, chicos. Por favor, sigamos. Listo, Doc. Buenas tardes y buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre el manejo hidroelectrolítico. Los integrantes son Juan José Torres y Sofía Torres, mi persona. Muy bien. Ya, entonces para comenzar, se podría empezar con ciertas generalidades. La primera es que las alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico pueden ser primarias o secundarias al proceso de una enfermedad, a terapia farmacológica y en algunos casos a la exposición a sustancias tóxicas. Y perdón, creo que se me salió de la llamada. No sé si me escuchan. Sí, se te escucha. Sigue nomás. Ok, entonces, como decía, la interpretación debe realizarse según el contexto clínico de cada paciente. Entonces, los principios para el tratamiento con líquidos y electrolitos se basa primero en administrar los requerimientos diarios basales del paciente, reemplazar las pérdidas y corregir los déficits y prever y corregir las pérdidas adicionales. Entonces, como primer punto, vamos a hablar de las alteraciones en la composición corporal de agua y sodio y teniendo como premisa inicial es que los cambios en el líquido extracelular dependen de la ganancia o pérdida de sodio, que hace que secundariamente se gane o pierda agua. En el caso del exceso de líquido extracelular, que se conoce también como hipervolemia, vamos a encontrar un exceso corporal de sodio y agua. Esto produce una expansión del compartimento de líquido extracelular y es causado típicamente por una retención renal. La retención renal puede ser de tipo primario o secundario. La de tipo primario se debe principalmente a falla renal. Y y en este contexto, el riñón se encuentra incapaz de regular la excreción de sodio en relación con la ingesta del mismo. También podemos encontrar algunos fármacos que pueden producir retención renal primaria, como es el minoxidil, que es un vasodilatador, las tiosilinedionas, que se encuentran en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y los bloqueadores de los canales de calcio. Estos medicamentos por lo general causan edema producido por una fuga del capilar. Y la retención secundaria, que es provocada por una reducción del volumen arterial efectivo, cuya causa más frecuente es la falla cardíaca congestiva o la cirrosis. En estas condiciones, la reducción del volumen conduce a una mayor actividad simpática renal, una mayor actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y una mayor secreción de ADH o hormona antidiurética. Entonces, como un pequeño dato adicional, el compartimento extracelular está compuesto por el espacio intravascular y el intersticial. Y los pacientes que presentan hipervolemia van a presentar expansión en el compartimento intersticial, que representa las 3/4 partes de este espacio. Entre las manifestaciones que se presentan tanto en causas primarias y secundarias, vamos a encontrar una presión venosa yugular elevada, edema pulmonar y edema periférico. En este caso, el tratamiento debe realizarse según la etiología y también un tratamiento diurético. El manejo de la hipervolemia se logra con una inducción de balance negativo de sodio, ya que la reducción total del sodio corporal va a producir la reducción del volumen del líquido extracelular consecuente a esto. La excreción de sodio se incrementa también por la administración de diuréticos, por ultrafiltrados y por paracentesis en el caso de la ascitis. Algo que se debe también tener en cuenta es que la meta del tratamiento no es únicamente incrementar la excreción de sodio, sino lograr que el excreto de sodio supere a su ingesta. Además, la restricción dietética de sodio corresponde como que un eje en esto del tratamiento y es la piedra angular en este proceso. Y cuando no hay un apego hasta
en estas medidas se puede provocar un edema refractario. En esta diapositiva puse una imagen de los sitios de acción de los diuréticos. Principalmente en la etiología de esto se debe usar los diuréticos DEAS. En estas tablas se encuentran como que las dosis y la equivalencia de lo que se debe administrar en el caso de la presentación de un edema. Y en la tabla de abajo está la dosificación en el caso de edema refractario, en donde los diuréticos tiazídicos tienen una mejor acción que los de ASA. En el caso de la hipovolemia o depresión del líquido extracelular, vamos a encontrar una pérdida equivalente de sodio y agua. Aquí se hace hincapié en que no se la debe confundir con deshidratación, ya que la hipovolemia, como mencioné, es la pérdida de sodio y agua, mientras que la deshidratación es una pérdida únicamente de agua. En este caso, los síntomas que se presentan con frecuencia dependen tanto de la etiología como del proceso en sí. Y pueden ser disnea, hipotensión, edema periférico, disminución de la turgencia de la piel, aunque este signo no es tan, no es tan determinante, ya que en ciertas condiciones puede estar alterado, como es en los adultos mayores. También se encuentran axilas secas y mucosas secas. Y en casos mucho más graves podemos encontrar shock y coma. Entre las causas tenemos que la pérdida del volumen puede ser provocada por pérdidas de agua y sodio a nivel del tracto gastrointestinal, por los riñones y por la piel. Y además del líquido extracelular puede ser secuestrado en el tercer espacio. En las causas gastrointestinales lo más común es el sangrado gastrointestinal, el vómito y la diarrea. Las causas más frecuentes a nivel renal son los diuréticos y también diabetes por exceso de glucosa, al igual que se puede encontrar en la diabetes insípida por un aumento de la excreción. Y también en un proceso secundario, una falla renal por obstrucción renal como método de compensación al aumento del volumen. Y las condiciones que producen secuestro del tercer espacio, como son las lesiones de aplastamiento, la pancreatitis severa y la obstrucción intestinal y las fracturas. El tratamiento aquí se basa en reponer agua y electrolitos por vía oral o intravenosa, dependiendo del caso. Y hay ciertas guías que nos dicen cómo tratar, por ejemplo, en los casos de ausencia de hipotensión y shock, se debe realizar una reposición gradual del volumen. Esto para lograr un balance positivo de los fluidos y no únicamente administrar grandes volúmenes de líquido de una sola. En el caso del shock hipovolémico, la represión rápida sí es una medida que se debe tomar para de esta forma lograr una buena reperfusión tisular y prevenir que el shock se torne irreversible. En este caso, se debe administrar alrededor de 1 o 2 litros de solución salina isotónica en la primera hora de entrada del paciente a la emergencia. También aquí se hace una diferenciación entre los coloides y los cristaloides sobre su eficacia en el momento de reposición de líquidos. Se dice que los coloides tienen una potencial ventaja frente a los cristaloides, puesto que estos permanecen en el espacio vascular y son más efectivos al expandir el volumen vascular. Además, porque incrementa la presión oncótica del plasma y favorece el movimiento de líquido del espacio intersticial al vascular. Y el uso de cristaloides se encuentra justificado únicamente en la hipovolemia que no se produce por sangrado, puesto que los cristaloides tienen tendencia a repartirse o redistribuirse en el espacio intersticial, por lo que se requeriría de dosis o administración de volúmenes más grandes. En el caso de las disnatremias, se llama disnatremia a las aberraciones en la concentración de sodio plasmático. Aquí podemos encontrar la hiponatremia y la hipernatremia. La hiponatremia se considera cuando el sodio plasmático es menor de 130 miliequivalentes.
Primero hay que saber que no todos los pacientes con hiponatremia van a ser sintomáticos. Aquellos que desarrollan concentraciones de sodio entre 125 a 135 mil equivalentes en más de 48 horas, por lo general no tienen síntomas o estos son muy leves, mientras que aquellos que lo hacen en menos de 48 horas tienden a tener síntomas mucho más graves. Las manifestaciones son predominantemente de tipo neurológico, en su mayoría incluyen náusea, vómito, cefalea, letargia, confusión, calambres musculares y en casos severos puede ocurrir convulsión y coma. Aquí se puede hacer también una pequeña clasificación de la hiponatremia hiperosmolar e hipertónica y la hiponatremia hipotónica. Las dos principales causas de hiponatremia hiperosmolar son la azotemia y la hiperglicemia. En el caso de la hiperglicemia, el incremento sérico de la glucosa incrementa la osmolaridad total y efectiva del plasma, lo que produce un estado hipertónico. Y el plasma hipertónico extrae el agua de las células hacia el compartimento extracelular, disminuyendo la concentración sérica de sodio. Por ejemplo, nos ponía una medida como que por cada 100 miligramos sobre decilitro de glucosa, sobre el rango normal, el sodio sérico cae en aproximadamente 1.6 miliequivalentes sobre litro. Ya. Y la hiponatremia hipotónica, que está usada por lo general en el transcurso de 3 procesos. Uno, por una toma inadecuada de soluto, por un exceso de ingesta de agua simple sin electrolitos y también por retención de esta agua simple. El tratamiento se basa principalmente en la administración de solución salina hipertónica al 3%. La rapidez de la administración depende de la etiología y de la severidad de los síntomas. Los pacientes que se benefician de la rápida corrección son aquellos que tienen los síntomas más severos, principalmente, como mencioné antes, cuando la hiponatremia se desarrolla en menos de 48 horas, ya que tienen un mayor riesgo de convulsiones y coma. También se menciona que la elevación de la concentración sérica en este caso debe ser de 4 a 6 mil equivalentes de forma aguda, ya que esto es suficiente para prevenir las complicaciones que pueden resultar de la hiponatremia. Y en el caso de que no se requiera una corrección de emergencia, se puede administrar la solución salina hipertónica mediante infusión continua hasta la normalización de los rangos de sodio sérico. Y en el tratamiento de la hiponatremia hipervolémica, el pilar aquí es la restricción de agua y también se puede usar diuréticos de asa en el caso de falla cardíaca, ya que estos, al inhibir la reabsorción en la parte ascendente de la asa de Henle, logran evitar la pérdida total de soluto. Y en este caso no se deben usar los tiacídicos, ya que al bloquear la reabsorción únicamente de sodio, crean un estado que permite la reabsorción de agua y esto aumentaría o exacerbaría la hiponatremia. También se menciona que cuando falla la restricción de líquidos y los diuréticos, se puede administrar antagonistas del receptor de vasopresina, ya que estos estimulan la acuaresis, principalmente en los casos de falla cardíaca que tiene un exceso de líquidos. Sofía eres tú, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esto que vemos aquí de las disnatremias es algo que la mayor parte de médicos van a ver siempre, especialmente los que se van a hacer de medicina interna, los que se van a hacer de emergencias, los que se vayan a hacer de ustedes de terapia intensiva. Esto de las disnatremias, de la hiponatremia, es el trastorno electrolítico más frecuente que existe. Entonces, las claves es hacer un buen diagnóstico de hiponatremia. Ya vieron que puede haber falsas hiponatremias, ¿sí?, que deben saber sospechar y corregir. ¿Qué les puedo comentar también? Que hay varios tipos, ¿no es cierto? Hiponatremia aguda y crónica, que hay hiponatremia severa,
¿Cuándo decimos que una hiponatremia es severa, Sofía? Decía que cuando hay una disminución, o sea, está más bajo de 125 y esto se desarrolla rápidamente en un transcurso de menos de 48 horas. 125. ¿Me pasas una fotito más tardecito de lo que te dice de ese valor de 125? De lo que yo conozco es 120. 120, ¿ya? ¿Y cómo se trataría a los pacientes que tienen menos de 120 de sodio? O sea, según lo que estaba leyendo y consulté, era con la solución salina hipertónica al 3%, pero se realiza como en administración de 100 ml, 3 bolos en todos infundidos en 10 minutos. Muy bien, Sofi. Ahora, tú estás de médico, tú estás de guardia, ¿ya? Y viene la enfermera y te dice, doctor, ya salió el resultado del señor Juan Pérez. Está con 118 de sodio. Ah, y la enfermera te dice, doctora, Sofi, ¿qué hacemos? Le va a decir, bueno, está muy bien, vamos a darle una solución hipertónica. La enfermera te contesta, claro que sí, doctora. Indíqueme cómo hacemos la solución hipertónica. ¿Tú qué le vas a decir? ¿Qué le vas a contestar? Ay, Doc, eso no sé. O sea, no sabría cómo decirlo. Ya verás que estás de médico ese rato. Y entonces vamos a explicar un poco esa parte. Para eso ustedes necesitan saber qué concentración en 1000 equivalentes tiene una solución salina normal. ¿Sabe, Sofía? No, Doc. ¿Quién sabe? ¿Algún estudiante de medicina que sepa cuántos miliequivalentes de sodio tiene una solución salina normal? 145, Doc. No. Alrededor de 150, Doc. Es que no es alrededor. Tiene 154. Acuérdense siempre, tiene 154. No puede tener ni 150 ni 158. Siempre va a tener 154. Ya, doctora. Ya traje la solución salina al 0,9%. ¿Y ahora qué necesitarás tú para aumentar la concentración de esa solución salina? ¿Cómo le subo yo al 3%? Vamos a hacer una regla de 3. Vamos a imaginar, qué pena no tenerles de manera presencial, chicos. Voy a pedirles que se concentren un rato. ¿Sí? Sí, a ver, tratemos de hacer, sí, a ver si nos sale con una regla de 3. Y si siento, ¿cómo lo haríamos? Bueno, para que una solución sea considerada hipertónica debe tener más de 500 miliequivalentes. ¿Sí? Más de 500 miliequivalentes. Una solución salina solo tiene 154. ¿Cómo le subo yo esos miliequivalentes a esa solución salina? ¿Con qué elemento? Con cloruro de sodio. Perfecto, con cloruro de sodio. En el hospital hay ampollas de cloruro de sodio.
Eso quiere decir que yo debo agregar a esta solución salina, aumentar, administrar, incluir en esta bolsa de solución salina las ampollas de sodio necesarias para subirle a 500. ¿Cuántas ampollas de sodio deberé ponerle en la solución salina? Ustedes deben hacerme una pregunta ahí en ese momento. ¿Qué pregunta deberían hacer? ¿Cuántos mil equivalentes tiene cada ampolla, Doc? Perfecto, muy bien. ¿Quién habló? ¿Yannick? Sí, Doc. Yannick Ordóñez. Perfecto. Yo te voy a contestar esa pregunta de la siguiente manera. Para eso, el primer día que tú trabajes en emergencia, en terapia intensiva, en medicina interna, o donde corresponda, o en nefrología, tú te vas donde la enfermera y el primer día que entras dice, licenciada, déjeme ver las ampollas de cloruro de sodio que hay en este hospital. Porque resulta que cada hospital compra de diferente concentración las ampollas. Hay unos hospitales que tienen de 20.000 equivalentes, otros hospitales que tienen de 35.000 equivalentes. Vamos a suponer que la enfermera coge y te muestra las ampollas de 35.000 equivalentes. Yannick, ¿cuántas ampollas le vas a indicar a la enfermera que te ponga en la solución salina? Más o menos 10 o 10, ahí serían 350.000 equivalentes, más los Ya. 150 que ya tenemos hacen 500. No tenemos 250, tenemos 150 nomás. Por eso, 150 más los 350 serían 500. Ya, está muy bien. Serían 500, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahora ya saben ustedes cómo se puede hacer. ¿Estamos todos en la misma onda? Sí, así es como se construye, se confecciona una solución hipertónica. Este momento la tenemos al 3%. Ya. Sofi, Sí, completa la indicación. Ya tienes puesto, ¿no es cierto? ujú. A ver, completa la Entonces, indicación. sería como, ¿cómo se dice? Administrar solución salina hipertónica, 3 bolos de 100 No, ml, no 3 bolos. Un bolo, un sigue, solo bolo. sigue completando. Un bolo, Eh, sería entonces un bolo de 300 ml o de 100. perfecto. No, de Ah, de 100. 3. De Ok. 100. Pero escríbele tú como para que la enfermera te vaya a entender. De 100 ml reperfundido en 10 minutos. En caso de En caso de... que En caso de... el paciente no mejore. ¿Sí me entiendes? O sea, tienes que escribirle ahí para que la enfermera te entienda qué es lo que tú quieres. Ah, ya. O sea, Que si tú le pones así vacío, la enfermera le va a pasar los 500, le va a pasar el litro completo. ¿Sí? ok. ¿Preguntas que tengan de esta parte? O sea, Doc, si ya le administramos estos 100 ml, si no mejora, se administran otros 100 Correcto. Podrías hasta que mejore. hasta que mejore. Ok, Sí. ya, Doc. Eso nomás, gracias. Continúe, por favor. Entonces aquí estaba una tabla igual del tratamiento de estrategia y aquí se menciona un poco el incremento con los bolos de la solución salina hipertónica. También hay una guía para los casos de hiponatremia crónica, dependiendo siempre de una de las exacerbaciones que se podría decir más graves de toda esta condición, que es el síndrome de desmielinización osmótica. Entonces, como menciona el doctor, son cosas
que son graves y requieren un manejo bastante rápido y apropiado en la emergencia. Y en el caso de la hipernatremia, esta se da cuando existe, o bueno, está asociado principalmente a una situación hipertónica e hiperosmolaridad. Esta está asociada con el aumento de la osmolaridad plasmática. Entonces, en los casos severos, la hiponatremia puede producir un encogimiento de la masa encefálica y con esto un aumento de la tensión vascular y una ruptura con hemorragia intracraneal. Los niños por lo general tienen un riesgo particular de tener estas exacerbaciones graves. También se puede encontrar en casos graves letargia, debilidad muscular y convulsiones y coma. Pero como que los síntomas iniciales se basan principalmente en la sensación de sed y en irritabilidad, que son cosas que van a ser únicamente síntomas y no podríamos ver nosotros. En el caso... Bueno, en las causas, la hipernatremia puede ser provocada por una rápida administración de fluido hipertónico, por lo cual hay que tener cuidado cuando se está resolviendo una hiponatremia. Y también en los casos de reanimación cardiovascular, cuando se usan ampollas de bicarbonato. También menciona una de las causas frecuentes es una error en la disolución de la leche de fórmula de los bebés, y ya que esto puede causar que ganen una mala disolución, puede causar que ganen únicamente solutos y causar un estado de hipernatremia. Sin embargo, la mayoría de los casos surgen porque hay una alteración en la percepción de la sed o hay ineficiencia en el acceso al agua, como ocurre en lugares inhóspitos, alejados o muy pobres. También fuera del hospital, la hipernatremia ocurre con frecuencia en ancianos y bebés, principalmente porque no pueden, o bueno, necesitan de otros para acceder a líquidos. También se da en un contexto de aumento de las pérdidas insensibles de agua, por ejemplo, en la enfermedad febril, también en el uso de diuréticos de asa, en la diabetes insípida y también en el ambiente hospitalario puede ser por causas iatrogénicas, como mencioné antes, en la corrección de una hiponatremia y también aquellos pacientes que tienen pérdidas de líquido enteral, como por ejemplo en la diarrea o también en el drenaje nasogástrico. El tratamiento en el caso de la hipernatremia requiere el abordaje de la causa subyacente, que incluye la interrupción de medicamentos que puedan provocarlo, como laxantes, diuréticos, entre otros, y también una corrección consecuente de otros electrolitos que puedan estar alterados en estos procesos. También en este caso se debe administrar al paciente por vía oral agua libre de electrolitos y por intravenosa con líquidos hipotónicos. Y también se puede usar en este caso diuréticos diacídicos, ya que al inducir una contracción del volumen pueden estimular una reabsorción más proximal de sodio y agua y a su vez disminuir el suministro de agua del conducto colector, que al inicio se encuentra insensible a la hormona antidiurética en ciertos procesos patológicos. Bueno, yo les voy a hablar sobre las alteraciones del potasio. Pásale, Sofía, por favor. Describiendo un poco el equilibrio normal del potasio, aproximadamente el 98% del potasio corporal total va a residir dentro de las células. Esto lo convierte en el catión más abundante en el líquido intracelular. El cuerpo en total almacena aproximadamente 3.000 mil equivalentes, aproximadamente entre 50 a 70 mil equivalentes por kilogramo de peso corporal de potasio. En sí, las células del músculo esquelético van a proporcionar el mayor sitio de almacenamiento para este potasio intracelular. En sí, la concentración de potasio intracelular es de aproximadamente 140 mil equivalentes sobre litro, en comparación a los de 4 a 5 mil equivalentes sobre litro que se encuentran en el líquido extracelular.
¿Por qué es importante este equilibrio del potasio? Dado que la mayor parte del potasio corporal en sí es intracelular, existe un gran gradiente entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Este gradiente de potasio, que se da a través de la membrana celular, es el responsable de mantener la diferencia de potencial a través de esta misma membrana. Esta diferencia de potencial es fundamental para la función de las células. Principalmente, esto va a facilitar la conducción nerviosa y la contracción del músculo liso y el esquelético. ¿Cuál es en sí el mecanismo principal que mantiene este equilibrio de potasio? La mayoría de las células contienen una bomba de sodio-potasio TPasa en su membrana celular, la cual va a bombear 2 moléculas de potasio hacia adentro y 3 de sodio hacia afuera. Esta bomba está regulada por catecolaminas, insulina y en sí por el propio nivel del potasio. La capacidad de trasladar rápidamente el potasio del compartimento extracelular al intracelular es vital para que se eviten estos aumentos graves de potasio sérico al momento de la ingestión dietética habitual de la persona, ¿no? Aquí existen unos cientos efectos de retroalimentación para el equilibrio del potasio. Es decir, la elevación del potasio plasmático va a provocar la activación de otros mecanismos, donde puede estar relacionada a la insulina y la aldosterona, los cuales van a reducir el potasio plasmático. Como vemos, es un ejemplo de un sistema de retroalimentación negativa, donde la excreción de potasio aumenta en respuesta a los aumentos del nivel de potasio en el plasma. Un sistema de retroalimentación va a responder a la ingesta de potasio de una manera que es independiente de los cambios del potasio a nivel plasmático. Sí, eso nomás, pásale, Sofía. Hablando de la hipopotasemia, esta es la condición en la que aparecen niveles potásicos séricos inferiores a los normales, es decir, dentro del rango del 3,5 al 5,5 de potasio sérico. El 3,5 mili equivalente sobre litro, ¿no? El balance homeostático del potasio debe mantener este nivel correcto. Entonces, nosotros consideramos la hipopotasemia cuando tenemos valores de potasio por debajo del 3,5 mil equivalentes. De ahí va a depender en sí la gravedad entre leve, moderado y grave, que hablaré a continuación. Este puede ser el reflejo de una pérdida absoluta de potasio o de una redistribución del potasio por el paso en el interior de las células. La hipopotasemia se puede producir por dos causas principales. Una puede ser la depresión del contenido total del potasio en el organismo o por una entrada excesiva del potasio dentro de las células, especialmente en las células musculares. Dentro de algunas condiciones que pueden producir la hipopotasemia por falta de aporte en sí de potasio, tenemos a la anorexia nerviosa, perfusión de líquidos sin potasio a pacientes que se encuentran en ayunas y pacientes alcohólicos. En relación a las manifestaciones clínicas, no se suelen presentar en sí manifestaciones clínicas en pacientes que tienen por encima de un potasio sérico de 3 mil equivalentes sobre litro. Aunque hay situaciones en las que son especialmente sensibles a la hipopotasemia, como es cuando alguien toma digitálicos, cuando tiene una patología cardíaca o neuromuscular previa, ¿no? En sí, las manifestaciones que se suelen presentar suelen ser neuromusculares, cardíacas, renales y del sistema nervioso central. Las neuromusculares tenemos las que se presentan con más frecuencia: debilidad, astenia, parálisis con hiporreflexia, e incluso en algunos casos graves se suele presentar una parada respiratoria, ya que existe ya afección de músculos respiratorios. En caso de fallos renales, suele presentar rabdomiólisis, por lo general todo esto ya en hipopotasiemias graves, y atrofia muscular, en caso de que la hipopotasemia ya sea de carácter crónico. En cuanto a las manifestaciones cardíacas, se suelen presentar alteraciones en el electrocardiograma. En la hipopotasemia se presenta aplanamiento
de las ondas T, una onda U prominente, descensos del ST, prolongación del QT y del PR. Todo esto va a predisponer a unos latidos ectópicos auriculoventriculares. Todo esto va a potenciar a la toxicidad de los digitálicos y la gravedad o lo que se suele presentar son arritmias que suelen ser mortales. Juan José, por favor, estamos un poquito con el tiempo, si nos podemos adelantar un poco, gracias. Pásale, Sofía. También de lo anterior era importante que se suelen presentar alcalosis metabólicas y intolerancia a los hidratos de carbono, ¿no? Cuando la hipopotasemia no se encuentra producida por una disminución de la ingesta, se divide en dos grupos, una sin depleción de potasio y otra con depleción de potasios. Sin depleción de potasio se debe por la entrada de potasio a la célula, que se encuentra aumentada esta entrada, estados de anabolismo provocados por la vitamina M12, déficit, ¿no? Ácido fólico en la anemia megaloblástica. También suele presentar por una pseudohipocalemia, que se suelen presentar con leucocitosis graves, secundarios igual a una leucemia mieloide aguda. Y cuando hablamos de una hipopotasemia con depleción de potasio, se suele dar por pérdidas extrarrenales de potasio, que pues suelen ser pérdidas digestivas, diarrea, cuando usas laxantes, fístulas, gastrointestinales, ¿no? Y pérdidas cutáneas, como puede ser una sudoración excesiva, igual quemaduras. También puede ser por pérdidas renales, donde se encuentra inmiscuida la acidosis o alcalosis metabólica, y de igual manera cuando existe un equilibrio ácido-base variable. Listo, pásale, Sofía. En cuanto al tratamiento, en sí el tratamiento tiene dos objetivos: la reposición del potasio y la corrección de la pérdida del potasio, si es que existe esta pérdida, ¿no? Aquí se divide en el tratamiento dependiendo de la gravedad de la situación, si es leve, si es moderado, si es grave. Nosotros, ¿cómo distinguimos eso? Por el potasio sérico. Si es de 3 a 3,5, lo categorizamos como leve. Si es de 2,5 a 3, es una moderada. Y si es menor a 2,5, ya es una hipopotasemia grave. En el caso de las leves, se debe suplementar la dieta con alimentos que sean ricos en potasio: naranjas, plátanos, tomate, kiwi, trezos. En una hipopotasemia moderada, un aporte oral de potasio ya sería el tratamiento, el cual es recomendable darlo con una comida, porque suele dar un ulcus gastroduodenal en algunos casos. Aquí se nombran algunos fármacos: el ascarbato de potasio, el aspartato potásico, el cloruro de potasio, que suele utilizarse en caso de pérdidas agudas, que ya se lo mencionará más adelante. Y en el caso de las hipopotasemias graves, o en casos de que el paciente presenta una intolerancia oral, la administración de intravenosa del cloruro de potasio se emplea en los servicios de urgencias por situaciones graves. De igual manera, como mencionaba el doctor con el sodio, es una forma media parecida con el potasio. Por cada 1000 equivalente que baje de 3 se produce un déficit total de 200 a 400 mil equivalentes. Entonces la reposición de potasio no debe superar los 100 a 150 mil equivalentes por día. Y la concentración de potasio en los sueros no debe superar a los 30 mil equivalentes por cada 500 mililitros de suero. Y el ritmo de infusión suele ser entre 20 mil equivalentes por hora. Pásale, por favor. Refiriéndonos a la hiperpotasemia, es la elevación del potasio plasmático por encima de 5,5. Igual se divide en leve de 5,5 a 6,5, moderada de 6,5 a 8 y grave mayores de 8. Esa es una alteración electrolítica que puede determinar complicaciones clínicas por lo general fatales, siendo las más graves las cardiovasculares y las musculares. Este por lo general es un trastorno que se suele dar en la población anciana, en la que disminuye la liberación de renina y se produce un tipo de aldoteronismo que se conoce como hipoaldoteronismo hiperreninonémico. Habitualmente, a la población anciana se le suele administrar fármacos que favorecen a la hiperpotasemia, como pueden ser los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona o el uso de AINES. Estos frecuentemente se utilizan de manera simultánea y aumentan el riesgo de una hiperpotasemia. Igual, la ingesta de potasio sola no suele producir la hipopotasemia, aunque
puede contribuir de una forma importante al desarrollo en los pacientes que tienen una alteración en cuanto a la excreción. También por causas de lisis tumoral, es decir, traumas, administración de fármacos citotóxicos, radioterapia. Esto puede llevar a una liberación de potasio intracelular al espacio extracelular, pero por lo general suele aparecer solo en pacientes que tienen la presencia de una insuficiencia renal que impide la excreción del potasio. La disminución del filtrado glomerular es importante. Esta puede producir hiperpotasemia. Esto, sin embargo, no puede ir sola, ya que deben intervenir algunos factores como fármacos, hipercatabolismo marcado, entre otros. En sí, la insuficiencia renal causa la hiperpotasemia cuando el filtrado glomerular ha descendido por debajo de 10 a 15 mililitros por minuto. En sí, en la práctica clínica, las dos más importantes son la insuficiencia renal y el uso de fármacos. Entre estos fármacos, los más importantes que se han determinado recientemente son los YECA y los ARA2, que se suelen utilizar como terapia dual para el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo se presenta la hiperpotasemia? Esta puede ser asintomática o puede presentarse como síntomas leves, igual con una pequeña debilidad muscular. Las manifestaciones clínicas que suelen presentarse en cuadros de una mayor gravedad son las alteraciones de la conducción cardíaca y la parálisis muscular. Habitualmente, ya cuando existen los síntomas musculares, se evidencian también los cambios electrocardiográficos que son característicos. Por lo general, cuando el potasio está por encima de 7 miliequivalentes sobre litro, o en algunos casos dicen que es por encima de 8. Esta afección muscular por lo general decimos que es ascendente, es decir, primero afecta a los miembros inferiores, progresa al tronco y después a los miembros superiores. Ya cuando llega a los pares craneanos y los músculos respiratorios, esto suele ser algo un poco inhabitual, perdón. Y en algunos casos puede asemejarse a la parálisis flácida que se produce en el síndrome de Guillain-Barré. Aquí un término que puse que creo que es importante es una pseudo-hiperpotasemia, que es debido a una liberación de potasio relacionada con hemólisis. Aquí se sospecha cuando tiene una pseudo-hiperpotasemia cuando el valor de laboratorio del potasio es alto, pero el paciente no manifiesta los signos. Listo, pásale por favor. Aquí están algunos medicamentos que se suelen relacionar y que son de uso común, que causan la hiperpotasemia, fármacos que contienen el cloruro de potasio, penicilina G, el citrato de potasio, bloqueadores beta, inhibidores de YECA, bloqueadores de los receptores de angiotensina, como puede ser el losartán, el valsartán, la heparina, diuréticos ahorradores de potasio, entre otros. Muy bien, Juan José. Ahí tienen otra potencial pregunta, ¿no? Pongan los medicamentos que pueden producir hipercalemia y correlacione con su mecanismo de acción. Continuemos, por favor. Bueno, aquí se ve un algoritmo de tratamiento según si es que tiene o no alteraciones del electrocardiograma, que es algo bastante importante al momento del diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si es que tiene ausencia de alteraciones, se debe confirmar con otra determinación, es decir, si es una hiperpotasemia verdadera o una pseudohiperpotasemia, como les contaba, que puede ser causada por hemólisis, donde se ve leucocitosis o trombocitosis marcada. Si es una hiperpotasemia verdadera severa, nosotros vamos a notar que tiene signos de hiperpotasemia en el electrocardiograma, como los que les hablé anteriormente. Ahí nosotros tendríamos que realizar un tratamiento urgente. Usamos sales de calcio, beta-agonistas, el caso donde se utiliza insulina más glucosa, dependiendo de cada paciente, ¿no? Que se hablará al final, y los diuréticos de ASA, en caso de que sea necesario. Ahí se va a determinar si la insuficiencia renal que presenta el paciente es severa o si no presenta mejoría. En caso de que la insuficiencia renal sea severa, se procede a realizar una diálisis. Aquí ya se va a evaluar la evolución etiológica y el tratamiento a largo plazo para ya aquí enfocarnos en tratar la causa de la hiperpotasemia,
las restricciones que vienen incluidas en la dieta, que por lo general se utilizan en los pacientes con diálisis, la administración de diuréticos de asa y la fluorocortisona, entre otros fármacos y otras medidas que se utilizan. Pásale, Sofía. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento agudo para la hiperpotasemia que es potencialmente mortal? El gluconato de calcio o el cloruro de calcio en una solución al 10% de 10 ml intravenoso durante 10 minutos en sí puede ayudar a antagonizar los efectos de la hiperpotasemia sobre el sistema de conducción del miocardio. Este efecto va a durar alrededor de 1 hora. El cloruro de calcio se prefiere en pacientes que tienen un paro cardíaco por hiperpotasemia, ya que libera el calcio activo inmediatamente después de la infusión, a diferencia de cómo hace gluconato de calcio, que se puede administrar por vía intravenosa a través de una vena periférica. Es importante porque la hiperpotasemia es un trastorno potencialmente mortal. Debe tratarse de una forma precoz y eficaz. El objetivo de este tratamiento urgente es antagonizar rápidamente los efectos cardíacos de la hiperpotasemia y al mismo tiempo va a promover en sí el desplazamiento de este potasio al interior de la célula y la eliminación del potasio del organismo en el menor tiempo posible. El salbutamol nebulizado también, o la insulina más la glucosa intravenosas, en sí son las intervenciones de primera línea que están mejor sustentadas en la literatura y en la práctica clínica. Una combinación con betagonistas nebulizados en conjunto con la insulina y la glucosa intravenosa resultó más eficaz que la presentación de cualquiera de estos tres fármacos por separado. Estos aumentan la entrada de potasio en la célula. Pero como ya les dije, depende del paciente. Por ejemplo, si el paciente presenta una hiperglucemia, solo se administra insulina. Y porque la administración de la glucosa se utiliza solo para evitar la hipoglucemia. El salbutamol en sí nebulizado debe utilizarse con precaución en pacientes que tienen una cardiopatía isquémica. Refiriéndonos al bicarbonato sódico, debe restringirse a los pacientes que tienen acidosis metabólica concomitante. Juan José, tienes 2 minutos. Hablarles de lo más importante, de la hemodiálisis, es el método más seguro y eficaz. Se debe tratar de una forma precoz en pacientes con insuficiencia renal o una hipopotasemia grave. En el caso de que presenten individuos que no tengan insuficiencia renal, se administra diuréticos, que es la mejor opción para eliminar el potasio. Y pásale a la última, para decirles a modo de resumen, que ante una hipopotasemia crónica asintomática, sin alteraciones electrocardiográficas, lo primero es tratar el proceso que es tan responsable de la hiperpotasemia. Y se pueden utilizar algunas medidas como restricción de potasio, valorar la reducción, suspensión de fármacos, utilizas quelantes de potasio, como mencioné los diuréticos de asa y fluorocortisona, que las dosis varían entre 500 o 200 miligramos al día, hasta 100 equivalentes 3 veces por semana. Ya, pasaré, Sofía. Y en cuanto al avance o la investigación, encontramos este artículo de desequilibrios electrolíticos en pacientes con enfermedad grave por coronavirus. Y lo más importante, bueno, lo que llamó la atención era que, por ejemplo, en la patogenia de la enfermedad, como sabemos, el virus ataca a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, estos, a medida que se van ocupando, al mismo tiempo hay un aumento de la angiotensina 2 y esto producía como consecuencia una hipopotasemia, la cual exacerba el síndrome de dificultad respiratoria aguda y también la lesión cardíaca, que son complicaciones comunes. Entonces aquí se correlacionaba bastante a los desequilibrios electrolíticos con la gravedad de los síntomas de COVID. Eso. Gracias. Ya, chicos, está muy bien. Muy bien. Si es que no tienen alguna pregunta o inconveniente, pues nos vemos el jueves y la evaluación el fin de semana. Gracias, doctor.
Ya, Doc, una consulta. El fin de semana sería la prueba que usted dice. Tendríamos que definir la hora, ¿verdad? Sí, la primera, acuérdense ustedes que son 3 evaluaciones, sería la primera. Ya, Doc, y todo eso por Teams, ¿verdad?